justamente aquí me marcó a mí, ese entonces me marcó a mí que aquí estaba el tema ese, como yo te digo, la Salamanca. Y mira dónde ahora quiere que yo haga, ¿entendés? Mira la relación. Esa noche cuando vos me has dado los caños que vos has traído, esos caños, 13 tienen que dar por acá. ¿Sí? De esos caños. 3 son. Y eso únicamente se le hace la boquita nomás. Y eso tiene que tener un reposo justamente para cuando vos vuelvas a traer más o menos para tiempo carnaval. Entonces uno recién tiene que venir a sacarle y ya prepararse. Por eso que yo te digo que el flautero también si no tiene como visión, no lo va a hacer nada, ¿entiendes? Yo cuando tengo que venir a hacer eso, ya tengo que venir a hacerlo, pues ya tengo que traer, es como te digo, yo como no he tenido comunicación con vos, tengo entre todo, ya tengo entre coca, alcohol, tengo entre todo, para hacer eso, porque es como un tipo de ceremonia. Lo único que te puedo hacer es eso. Ya lo hiciste. Y son 5 agujeros nomás, sin hacer lo que yo siempre hago aquí. Pero primero se empieza por acá, porque este es el que te marca a vos. ¿Entendés? Vos haces esto, trabajo primero, de ahí recién van los 4 dedos o 3 dedos, depende como vos lo quieras trabajar. Y acá, por ejemplo, también se lo lija ahí, porque si no los lija acá, tampoco digamos, no suena. Vengo yo aquí, como yo sé que es el dueño de la flauta, entonces yo vengo aquí, le dejo cocas, digamos, cigarro, bico, le pongo alcoholcito, pero dentro del triángulo. ¿Bien? Como este va a estar ya, digamos, enterrado, únicamente va a salir un poco nomás, digamos, ahí, ponele ahí nomás, tipo de respiración nomás. Es como que ya ahí te va dando la sabiduría de este terrenal. Entonces cuando vos ya lo vengas a sacar esto, ya netamente a vos lo que te da ya es, digamos, ya el material más liviano para soplar. Y ya nace también, ya viene ya con el mismo dueño también, ya, ¿entendés? A la flauta mía, a la negrita, que es, mira la distancia que tiene. Mira. Diferente, ¿no? ¿Entendés? Bien distinta. Diferente. Te das cuenta que la diferencia, ¿no? Mira. De esta flauta, esta es la que yo toco. Mira, y este, por ejemplo, esta negrita es muy celosa, pero ahora no tiene celo. ¿Ves? Mira, los agujeros, mira, ahí no coinciden. Ninguno coincide. Va a sonar fuerte. Se ha hecho
Pimpino, ¿verdad? Mi abuelo no sabe contar. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién era, digamos, el que lo ha hecho? Ah, eso dice mi abuelo, dice, ¿usted quién sabe eso? ¿Cómo? Bueno, sí, yo lo voy a contar, dice, como... Ese antes, sabían, de aquí la gente, sabían, su hobby era ir a la guerra, así, peleado por la tierra, por el territorio, ¿verdad? Se han cansado de pelear así. ¿Por qué no matamos gente? ¿Por qué no buscamos algo, cosas que para divertirse, algo? Lo hace soñarte, la rata y el zorro. Después se van al monte y ahí lo ven, pues. Lo ve uno a la rata, pues, conversando con el zorro y todo. Y después dice, bueno, dice, vamos a hacer la música para ellos. Vamos a hacer, y yo voy a hacer la flauta, dice que dice rata, pues, al zorro. Y el zorro dice, bueno, yo voy a hacer la caja. Y dice, caja. Y la rata, yo voy a hacer sonar el hocico. Y de ahí empezamos. Ya dice, he visto ahí la rata y el zorro han hecho música para nosotros. ¿Y cómo? Música, no sé cómo. Hace sonar el hocico, el zorro, la rata, y el zorro decía con la boca, sin, sin. Y de ahí ya saca la música. ¿De dónde comienza el carnaval? ¿Sabes dónde comienza el carnaval? ¿Dónde? ¿De dónde cuidé? Del sol. Y el zorro es que trae el carnaval para nosotros, todo. Si no fuera zorro, no vamos a tener carnaval. Ajá. Pues de aquí así es. Sí. El zorrito viene tocando flauta, de esto, ¿no? Caja, digamos que nosotros digamos caja, ¿no? Tambor, digamos. De ahí, nosotros ya comenzamos a tocar flauta. Ajá. Todos de aquí hasta todo el mundo, ¿no? Sale Sí. carnaval. Sí. Viene carnaval. Si no fuera zorro, no va a carnaval. Cuando termina el carnaval, se va él. Se va lejos, se termina el carnaval. Tiene que estar seco, ¿eh? Hay que mojarla. Sí. De tanto está guardado.
hecho aquí. Justamente conseguí un caño y he conseguido así un basural. Y ahí lo alcé y traigo y empezó a fabricar. Hay que medir, yo hago de 60 de largo y ahí ya le saco el centro, ya lleva ahí de 2 pulgadas en cada agujero. Se hace 5 agujeros de ahí del medio, de ahí ya saca 2 centímetros el agujero. De ahí ya va agujereando así para abajo. Son 5 agujeros. El último, sí, bueno, eso depende cómo hacerlo, ¿eh? Sí. Algunos lo hacen al costadito, sí. Y yo le hago así todo derecho. Algunos tocan así los 5, sí. Coya toca los 5. Y yo toco 4, ¿no? Coya. Falta remojar, trago, falta. La moja está seca. Garganta. Pues me dijo el viejo padre cáncer, hay que saber tocar mucho. Él le enseñó. Me enseñó. Ajá. ¿Usted le ha enseñado a alguien? Y ahí tengo un changuito mío, no quiere aprender. ¿No? No. Un día de mañana yo me voy, si yo me voy, ¿quién va a tocar flauta? Le digo. Pero vas a ir tocando flauta, uno tiene que dar cuenta mío, que no es cierto. Tiene que dar uno. Seguir carnaval. Sí. Porque sí, carnaval. Divertimos todos juntos aquí.
Temimbe. Temimbe. Temimbe.